Yo quiero que ustedes repitan conmigo un momento eso. Crisis por falta de altar. Ese ejercicio resulta bueno. Repetir. Graba la memoria. Dice el Salmo 73, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, el autor de este salmo, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Vamos rápidamente al versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se han podido reunir en este lugar, en esta casa. Dios mío, que en esta mañana es constituida casa de Dios y puertas del cielo, porque aquí se ha abierto la puerta a la adoración, a la alabanza y a la disertación de tu palabra. Gracias, Dios mío, por la presencia de tu Santo Espíritu que está en medio nuestro. Tu presencia, oh Dios, que dijiste un día, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Gracias por esa presencia prometida en medio nuestro. Este es tu mensaje. Yo pido que ayudes al mensajero en esta mañana y que solo se oiga la voz del Espíritu Santo, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Crisis por falta de altar. Yo puedo quitar este micrófono de aquí, ¿verdad, hermanos? Ok, para mayor comodidad. Gloria al Señor. El libro que hemos leído en esta mañana es muy conocido, el libro de los Salmos. Viene la palabra Salmos de la forma griega Teilim. Significa canto de alabanza. Es decir, que cada vez que leemos un salmo, estamos leyendo un canto de alabanza. Y no solo cantos de adoración y de exaltación a Dios. Hay unos salmos que se llaman imprecatorios. Precatorio es porque implica un mensaje de juicio o que clama por venganza. Esos son esos salmos que ustedes han leído, donde el salmista dice: mira, Jehová, aquellos impíos, aquellos hombres malos que buscan mi muerte, ¿verdad? Acuérdate, haz juicio con ellos. Y este libro de Salmos, hermanos, hace parte de un compendio de 5 libros que son conocidos y clasificados en el canon de la Escritura como los libros sapiensales o los libros poéticos. Son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Proverbios. Amén. El libro de los Salmos, que es un canto de alabanza, hace parte de una trilogía, por así decirlo. Una trilogía junto al libro de Proverbios y al libro de Eclesiastés. Son la exaltación del espíritu del hombre en adoración a Dios, porque Dios nos dio un espíritu para adorarlo. Sabíamos eso, ¿verdad? Nos dio también un alma para amarlo y nos dio un cuerpo para servirlo, porque somos seres tripartitos. Esa es una de las semejanzas que tenemos con Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es uno solo. Eso es un misterio. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos unos. ¿Cuántas personas está viendo usted aquí? Una sola, pero aquí hay 3. Hay un espíritu que le da vida a este cuerpo, lo hace mover, es un motor. Hay un alma que es la persona racional y centro de emociones. Y hay un cuerpo que es el vehículo por el cual nos conducimos y nos movemos en el mundo. El libro de Job es
el clamor del alma hacia Dios. Y el libro de Cantar de los Cantares, el clamor del cuerpo. Entonces, es importante conocer esto, porque el libro de los Salmos que hemos leído en esta mañana es, aunque la Biblia dice inspirado, ¿verdad?, toda la escritura por el Espíritu Santo, la Biblia fue un libro escrito por los hombres. Es decir, la pluma divina hizo uso de la mano terrenal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo un día dije eso en la universidad donde estudié, hermanos, y un profesor me dijo: Xavier, pero ¿cómo puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios cuando la Biblia es un libro escrito por hombres? Y es verdad, fue escrito por 40 siervos de Dios aproximadamente, ¿verdad? Pero dice el libro, le respondí yo a él en 1 de Pedro capítulo 1, que nunca la palabra de la profecía bíblica fue traída al hombre por voluntad humana. Es decir, que ellos no escribieron lo que les dio la gana. Dice, sino que los santos siervos de Dios que la escribieron, lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el mismo apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, el Señor Jesús. Entonces, en esta mañana hemos leído un salmo, el capítulo 73. Es un salmo escrito, no por el salmista David, porque a veces tenemos la sensación que todos los salmos han sido escritos por David. Y cuando se dice el salmista dijo, creemos que es David, porque parece que David era el único salmista. No, habían otros salmistas. Asaf era un salmista. Y era un hombre que tenía una posición honorífica en el pueblo de Dios, porque Asaf era el líder del coro en Israel, bajo el mando del rey David. Es decir, Asaf, vamos a leer, yo tengo la cita en el libro de Crónicas, fue nombrado un cantor del templo. Eso está en 1 de Crónicas capítulo 6, verso 39. Se habla de los cantores que fueron nombrados por David para servir en el templo. Es decir, es un cantor, un salmista nombrado por el rey. ¿Cuántos aquí han sido salmistas nombrados por el rey? Ese amén sonó así como un poco, hermano, como cachirueto, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos aquí han sido nombrados por el rey? Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios es quien ha dado las herramientas a los hombres. Tanto los dones naturales como espirituales, Dios los ha dado. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 39, hermanos. Usted va a encontrar ahí que Asaf estaba, Primera de Crónicas 6, 39, estaba entre los cantores nombrados por David en el templo. Y en Primera de Crónicas, más adelante, capítulo 16, versículo 4, versículo 5. Yo quiero que uno de ustedes lea, hermano, ese pasaje. Y el versículo 5 también, hermanos. Estamos en el capítulo ahora 16, versículo 4. Amén, gloria al Señor. Siga con el otro versículo, hermano, es tan amable. Sí, 16, 4 y 5. Jeziel, Semiromot, Jehiel, Matías, Eliad, ¿qué nombres? Benayat, Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterio, arpa, pero Asaf sonaba los címbalos. O sea que Asaf, primero se nos dice que era un principal, o sea que era un dirigente del coro en Israel, era un levita. Ustedes saben que la tribu de Leví fue la tribu escogida por Dios, la tribu a la que no se le dio tierras, porque Dios dijo, la herencia para ellos soy yo, Jehová de los ejércitos. Y esa es la herencia para el pastor, para el cantor, para el predicador, para el que se dedica al ministerio. Hermano, la herencia de ustedes es Jehová Dios de los ejércitos. La herencia de los hijos de Dios es esa, y no hay nada mayor que eso.
Dice que Asaf tocaba los címbalos, es decir, que era un cimbalista en medio del pueblo. Ahora, en la antigüedad habían varios címbalos, unos que conocemos hoy que son de forma horizontal, ¿verdad? Los dos platillos que tocaban ellos, ese era un tipo de címbalo, y otro de forma vertical, que eran los que se usaban en el tiempo del pueblo de Israel. Entonces, este era un hombre que no era cualquier hombre. Dentro del pueblo tenía una posición ministerial, honorífica, para dirigir la adoración y la alabanza al pueblo. Es importante saber quién era este hombre, porque el salmo que hemos leído no parece que lo escribiera un hombre de Dios. El salmo que hemos leído en esta mañana lo escribe un hombre en crisis espiritual. Y por eso el título de este mensaje es Crisis por falta de altar. Porque este hombre descuidó el altar, la oración a Dios, el tiempo de intimidad con Dios, y producto de ese descuido comenzó a maquinar cosas en su mente. Y comienza a decir palabras que leímos ahí como que por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron, porque tuve que envidia de los impíos. Porque vi, y dice, no tienen congojas por su muerte, logran con creces riquezas y amontonan riquezas, parece que nada les acompleja. Tienen de 10 mujeres, sacan pecho y la sociedad los aplaude. En cambio yo tengo la misma todo el tiempo y paso trabajo con ella. Entonces Asa empezó a experimentar un momento de crisis, y ese momento de crisis lo viven los pastores, lo viven los evangelistas, los cantores, todo aquel que sirve a Dios. En algún momento de su vida le pasa lo que le pasó a Asaf, fue lo mismo que le pasó a Elías. Elías en el monte Carmelo degolló luego a 450 profetas de Baal después de haber hecho que descendiera el fuego del cielo, ¿se acuerdan? Estuvo en la cúspide de su ministerio, un momento de gloria, el momento en que Elías llegó a la parte quizás más alta de su ministerio. Dios lo respaldó en medio de todo el pueblo, pero ¿qué pasó con él? Vino la crisis después de la gloria. Y luego de esa gloria, Jezabel le mandó un mensaje de WhatsApp. Porque Jezabel tenía el WhatsApp de Elías. Le dijo, mañana a estas horas, dice, vive mi alma, ¿verdad? Que mañana a estas horas yo he puesto tu cabeza como la de uno de esos profetas. Es decir, te la voy a quitar. Y dice la Biblia que aconteció, viendo Elías el peligro, se fue para salvar su vida. Tuvo miedo, temor. ¿Por qué? No se acordaba que cuando era perseguido en alguna ocasión vinieron 50 soldados, ¿se acuerdan? Y él dijo, si soy yo hombre de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. ¿Qué pasó con Elías? Hermanos, Pablo decía, mientras estoy en este cuerpo, temo por la salvación de mi alma. Porque aunque estamos en un cuerpo, nuestro cuerpo es corruptible. Nuestro cuerpo es carente de necesidad y es fácil de desviar. Un cuerpo, una vida, una persona sin dirección de Dios fácilmente va a caer. Por eso nuestra dependencia total tiene que ser de Dios. Nuestra dependencia total no puede ser de otra persona, no puede ser ni siquiera de nuestro cónyuge, ni del ministerio, ni de lo que Dios hace en nuestras vidas, sino del Señor. Aquí tenemos un hombre en crisis y dice, ciertamente, dice Asaf, en vano he lavado mi corazón. Eso es lo que dice el cristiano hoy. Ciertamente, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Verdad, hermano? ¿De qué me sirve ser cantor del Señor, músico, servir a Dios, si yo veo que los cantantes del mundo ganan más dinero que yo? Es que la Biblia no nos ha prometido a nosotros riquezas en la tierra. Dios nos ha prometido todo en el cielo. Es verdad que dice que Él suplirá todas las cosas que os falten, pero a veces no entendemos, hermano, que Dios, el mismo Dios, dentro de la iglesia aún se da eso. El mismo Dios que llamó a un pastor a pastorear una iglesia de 10,000 miembros, es el mismo Dios que llamó a un pastor a pastorear una iglesia de 50 miembros. El mismo Dios que le ha dado al hermano esa guitarra, el acordeón al hermano Dagoberto. Está el acordeón, no puede faltar, ahí está. El tambor, la caja. Bueno, por allá en Córdoba le dicen tambor, aquí no. Es caja, tambor es otro. Bueno, estamos aprendiendo.
Hemos aprendido algo nuevo aquí, en mi caso. Mire esto, es el mismo Dios que nos da estos instrumentos para impactar al mundo. Es el mismo Dios que le da, hermano, el megáfono al otro hermano para que salga por las calles a predicar el evangelio. Entonces, a uno les da televisión, a otro les da la radio, a otros redes sociales como el Facebook, y el hermano David Figueroa sabe bastante de eso. Y a otros les da un megáfono para salir por las calles. A otros ni siquiera el megáfono, que vaya puerta a puerta. Pero es el mismo Dios. Y dice Pablo que hay diferentes formas y movimientos de Dios, pero Él es el mismo. Hermano, porque Dios se place de usar lo que ha puesto en nuestra mano. Dios conoce tu talento. Y por eso no podemos tener lo que tienen Asaf, envidia. ¿Qué pasa hoy? Algunos predicadores tienen envidia de otro predicador porque Dios lo usa de tal forma y a él no. Algún cantante tiene celo, envidia por el otro porque Dios lo lleva a unos lugares que a él nunca lo ha llevado. Lo lleva al estadio, como yo sé que ustedes han ido, porque como les dije soy seguidor y veo sus videos. Anoche nada más estábamos viendo un video cuando estuvieron en Cartagena, hermanos. Está en YouTube, ¿verdad? Estuvieron en concierto. Una bendición ese concierto. Pero a otros cantores, a otros salmistas, no los ha llevado a las plazas, los ha llevado a las iglesias. Entonces hay que entender que Dios hace como Él quiere y que tu tiempo llegará. Si usted está escuchando este video, tu tiempo llegará, pero primero el proceso. Porque primero es el proceso y después vienen los sucesos. Si tú lo estás pasando, así es que dice la canción, Dios te está preparando, porque lo que te viene es grande. Bueno, yo no tengo la voz que tiene el hermano Dagoberto Osorio, ¿verdad? Pero ese es un mensaje. Esa canción dice que David ya había sido ungido como rey, ¿verdad, hermano Dagoberto? Pero tuvo que esperar 20 años hasta que llegara el momento. Y el momento llegó, porque el momento va a llegar. No se desespere. Mire, en esta mañana, además del hermano Dagoberto, yo vi que los hermanos que cantan acá tienen un talento muy especial. ¿Cuántos lo creen? Hermano, y ustedes hacen parte de este ministerio, sigan ahí, que Dios se encarga de todas las cosas. Y así como sigue floreciendo el ministerio, Dios seguirá ensanchando y seguirá haciendo las cosas. Pero no deje que la crisis por falta de altar entre a su vida. O sea, no descuide el lugar del altar. Asaf vivió esta crisis y dice, en vano he lavado mi corazón. ¿De qué me sirve ser cristiano? Si yo veo que los impíos prosperan más que yo. Estas son palabras de un hombre en crisis, pero luego el versículo 17 es un punto de inflexión. El versículo 17 de este salmo parte el salmo en la mitad. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Es decir, en el altar de Dios hay revelación. Cuando alguien pasa por el altar es transformado por Dios. Cuando alguien va a la intimidad con Dios, entra como gatico y sale como león. Porque en la intimidad es cuando Dios nos moldea, nos transforma. Y el ministro de Dios que ha sido llamado por Dios no puede descuidar el altar. Porque en el momento en que descuidamos el altar, hermano, estamos abriendo las puertas para que Satanás entre y ocupe ese lugar. Tu vida siempre tiene que estar llena. ¿Y qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien es lleno del Espíritu, hermano, es como Josué, que cuando iba a conquistar Jericó no tuvo miedo. ¿Se acuerdan de Josué? Dios lo llamó para reemplazar ¿a quién? ¿A quién? A Moisés. ¿Y quién era Moisés? Josué dijo, Dios mío, tú me llamaste para reemplazar a un hombre que cuando levanta el bastón se abre el mar rojo por la mitad y pasa el pueblo en seco. Tú me llamaste, Señor, para reemplazar a un hombre que cuando golpea la piedra fluye, brota agua en el desierto. A ese hombre yo voy a reemplazar. Y Dios le dijo, a ese. El reto era grande, porque el reto es grande. Ustedes tienen un reto grande, hermanos. Y es de impactar no solo a Colombia, sino al mundo entero con el mensaje cantado de Dios. En Cristo, si está guindando, todavía no se ha caído.
agárrese del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todavía se puede agarrar, pero no caiga, porque Dios no nos ha llamado a caer. La Biblia dice que con Él somos más que vencedores. La palabra en el griego ahí, para esa palabra, el griego vencedor es upernicao. Es una palabra compuesta. Upernicao, más que vencedores. Upernicao, uper, sobre o por encima de. Nicao significa conquistador. O sea, cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, lo que está diciendo es que estamos por encima de un conquistador. Y un gran conquistador como Alejandro Magno en su época, cuando llegaba a un lugar a conquistar, dicen los historiadores que apenas se bajaba de los barcos, mandaba a destruir los barcos y los quemaban. Destruían los barcos y los quemaban en que llegaban a conquistar la tierra. Y luego se dirigía a la gente y le decía a sus soldados: bueno, ya no hay cómo volver atrás. O conquistamos o nos morimos. Pero ya no hay cómo volver atrás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, Jesús dijo que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea que para atrás ni para coger impulso. Por allá un predicador en Barranquilla que dijo: para atrás ni para recoger un billete de 50, hermanos. Yo lo escuché y me quedé mirándolo así como. Y yo dije: yo quiero ver que se le caiga, a ver si. No. Porque yo sí lo recojo. ¿Cuántos aquí se identifican con? ¿Verdad, hermano? Usted sabe lo que cuesta ganarlo, hermano, sudarlo. Y si usted se le cae, hermano, humildemente usted se regresa y lo recoge. Pero es mío. Pero él dijo esa expresión y yo me quedé como un poco pensativo cuando lo escuché. Entonces, no hay marcha atrás. Mire lo que dice Asaf, finalizando este salmo en versículo 17. Léalo, por favor, hermano. (73:17) Salmos. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Gloria al Señor. Hermano Dagoberto, hoy mismo le hace por favor el versículo 23. Dice así: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Amén, gloria al Señor. Siempre estuve contigo. ¿Cuántos están con el Señor? En medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de crisis, pero estamos con Él, hermano. Porque con Dios se viven momentos de gloria y momentos de prueba. Pero la prueba antecede a la promoción. Los veo así como un poquito, no me están creyendo mucho. Yo dije que la prueba antecede a la promoción. Mire, David no hubiera sido David si no se le aparece Goliat. Ya había sido ungido, mataba osos, mataba leones. Hermano, ¿a quién conoce usted en el mundo que mate un león, que se le enfrente a un león así, sin nada en la mano y acabe con un león? Nadie. Y en esa época no lo había. Gloria al Señor. ¿Quién hace eso, hermano? El único que escuchamos que hizo eso fue Sansón, cuando vino el espíritu sobre él, ¿verdad? Le desprendió la quijada al león. Pero de David se dice que mataba osos, mataba leones, pero ¿sabe una cosa? Nadie lo veía. ¿Quiénes lo veían cuando lo hacía? Las ovejas. O sea, no había un público, no había quien lo aplaudiera, pero él lo hacía. Y cuando él va ante Saúl, dijo: yo cuando viene un león, un oso a comerse el corderito, la oveja, yo voy y lo enfrento y lo venzo y luego libero. Y este incircunciso de Goliat será como un oso de eso, como un león. Y eso, hermano, fue lo que hizo que Saúl dijo, hello, si era gringo Saúl, ¿verdad? Si este muchacho se enfrenta a un león, este muchacho está empoderado por el Espíritu de Jehová. Entonces le buscó la armadura y bueno, ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y David nos da un ejemplo de originalidad, de no usar la armadura de otro, ¿verdad?
de no imitar lo de otro, sino de ser original. ¿Cómo es que dice la alabanza? Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Así fue que dijo, ¿verdad? Y el gigante se fue para el suelo. Hermano, esa era la historia de David, empoderado por el Espíritu Santo. Cuando un hombre es empoderado por el Espíritu Santo, no hay reto grande para él. O sea, no me diga que no se puede. Si usted dice que no se puede, es un cobarde. Y la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan. Yo quiero que usted salga en esta mañana de aquí una mentalidad de valiente, porque a eso Dios lo ha llamado. Y cuando alguien diga, tuvo una visión, tuvo un sueño y lo cuente y vea que es algo grande, no paralice esa visión ni ese sueño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios grande. ¿Habrá algo imposible para el Dios Todopoderoso? Dice Lucas 1:37. No lo hay. Entonces, ¿se acuerdan de un hombre llamado Caleb? Tenía casi 80 años, pero le dijo a Josué, dame ese monte. Y Josué lo miró y le dijo, pero tú estás loco, Caleb, estás loco. Tú ya tienes 80 años, tú eres un catano, un viejo, eres un anciano, estás bastante avanzado de edad, no tienes. ¿Y qué respondió Caleb, hermano? Caleb dijo, dame ese monte. Ese monte estaba lleno de gigantes. Y Caleb dijo, dame ese monte y con mi fuerza yo lo conquistaré. Y a los gigantes me los comeré como pan. Hermano, eso lo dice un hombre, eso lo dicen 2 personas. 1, un loco. Y 2, alguien que ha sido empoderado por el Espíritu Santo. Entonces, o Caleb era un loco, o estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Hermano, y cuando alguien tiene el Espíritu Santo, dice 1 Timoteo 1:7, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que tenemos hoy en nuestra vida. Entonces, siguiendo con este hombre Asaf, siendo un cimbalista, siendo un hombre llamado por Dios, y vamos a leer otra cita acerca de Asaf en Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Yo quiero que usted lea, alguno de ustedes, ese pasaje, que lo tenga por favor. Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo Asaf no solamente era un cimbalista, no solo era un cantor en Israel, sino que también era un profeta del rey. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Gloria al Señor. Ahí vemos 2 cosas importantes, hermanos. Lo primero, Asaf era un sacerdote en su hogar. O sea, a pesar de ser un músico, un cimbalista, director de coro en Israel, sus hijos seguían su ejemplo. Y también eran, al igual que él, cantores en el pueblo, servían a Dios. Es decir, que este hombre era como el que dijo, yo y mi casa serviremos. Era un sacerdote en su hogar. Y todos los que hemos sido llamados a ministerio tenemos que ser sacerdotes en nuestro hogar. Porque la Biblia dice que si alguien no cuida bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Es decir, es necesario, dice, que el obispo, el hombre de Dios sea, ahí se da una serie de consejos, marido de una sola mujer, no borrachín, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Sino que dice que busque la verdad, que ame la piedad, que tenga a los hijos en sujeción, que sea un ejemplo, que sea un sacerdote en el hogar. Y le voy a decir por qué. Porque ¿cuántas personas hay casadas aquí? Levanten la mano, por favor. A ver, vamos a ver cuál es el único soltero. Todos casados. La hermana es la única soltera. Acá, bueno, gloria al Señor. Bien, no se preocupe, órele al Señor que pronto llega. Casado, miren esto, hermanos. El cónyuge nuestro
es la primera persona que tiene que acreditar nuestro ministerio. Es decir, la primera persona que debe decir que Xavier Daza, mi persona, es un hombre de Dios, es un hombre de oración, vive lo que predica y no es un hipócrita, es mi esposa. Porque ella comparte conmigo la cama, ¿verdad? Porque ella está todo el tiempo conmigo, ella me ve en la intimidad donde nadie más me ve. Entonces, si su esposa o esposo no puede dar fe y testimonio que usted es un hombre, una mujer de Dios, usted está desacreditado ante Dios y tiene que buscar cambiar su manera de actuar, volver al altar para ser transformado y para que Dios, hermano, le ayude, le enseñe a ser un sacerdote en el hogar, porque Asaf lo era, un sacerdote del hogar. Y lo segundo que se dice ahí, que dice que profetizaba bajo las órdenes del rey. Entonces, no solo era un cimbalista, no solo era un músico y cantor, no solo era un sacerdote del hogar, sino que también era un profeta de Dios. ¿Sabe? En la Biblia, la música, el canto, guarda una relación con la profecía bastante íntima. Si no me cree, para los que no dijeron amén, Segunda de Reyes capítulo 3, se encuentra un pasaje allí, donde el profeta Eliseo, al ser consultado por Josafat y por Jorán, el hijo de Acab, que había quedado gobernando en Israel en su lugar, y el rey de Edom, llegaron a él porque estaban en el desierto, habían salido para pelear contra Moab, y dice que como tenían 7 días de camino, les faltó el agua en el desierto. Estaban próximos a morir ellos y las bestias de sed. Entonces dijo Josafat: Dios nos ha reunido a estos 3 reyes y nuestros ejércitos para entregarnos en manos de los moabitas. Y Josafat, siendo también un rey temeroso de Dios, dijo: ¿no hay aquí algún profeta de Dios para consultar la palabra de Dios? Y fueron a Eliseo. Y cuando van a Eliseo, Eliseo les dice a Jorán, el hijo de Acab: de cierto te digo que si no tuviera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti a los ojos, pero ahora tráiganme un tañedor. Un tañedor era un músico, era un hombre que tocaba un instrumento. Y dice que trajeron al tañedor y el tañedor comenzó a tocar. Y mientras comenzó a tocar, vino el Espíritu de Jehová sobre Eliseo. Yo voy a repetir eso otra vez. Dice que mientras comenzó a tocar el tañedor, el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo. Gloria al Señor. Hermano, la adoración y la alabanza que se hace a Dios provoca que la gloria de Dios descienda y llene el lugar donde se encuentra. ¿Qué provoca su alabanza a Dios? ¿Qué provoca la alabanza de este ministerio a Dios? Si provoca que la gloria de Dios descienda, estamos bien. Y si no lo está provocando, hay que volver al altar. Gloria al Señor. Porque cuando el hombre de Dios, ¿se acuerdan cuando David tocaba el arpa? ¿Qué pasaba? Salían fuera los demonios. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué provoca tu alabanza a Dios? Dile: ¿qué provoca cuando tocas el instrumento? Porque, hermano, ¿cuál es el punto clave aquí? Mire, aquí hay una guitarra y el hermano la toca muy bien, pero Juanes también sabe tocar la guitarra. Y quizás la pueda hasta tocar mejor que usted, varón, y que yo y que cualquier otro que pueda tocar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando él toca para agradar al mundo, y el mundo se mueve y crea la atmósfera de mundo y de demonios en eso. Pero cuando tú tocas siendo ungido por el Espíritu Santo, la gloria de Dios desciende, los demonios salen, los enfermos se sanan, las almas son tocadas, atraídas, seducidas hacia Cristo. Gloria al Señor. Las manos tienen que estar ungidas porque no es el instrumento, es el Espíritu del Señor. Y eso tenemos que, mire, las características de David. Cuando alguien testifica de David ante Saúl, ¿qué dicen? Yo conozco un joven que sabe tocar. ¿Cuántos aquí saben tocar? Eso no tiene discusión, hermano. Ustedes tocan y tocan bien. Sabe tocar. Y dice, y es valiente. ¿Cuántos aquí son valientes? Y dice, hombre de guerra. ¿Cuántos son hombres de guerra? Y dice, vigoroso. ¿Cuántos son vigorosos? Y además que yo no voy al gimnasio, no importa. Y dice, hermoso, de buen parecer. ¿Cuántos aquí son hermosos? De buen... Oiga, ahí el amén estuvo como más fuerte, ¿verdad?
Eso está bien. Somos imagen y semejanza del Señor. ¿Y qué más se dice de él, hermano? Se dice una característica, dice, y prudente. Ahí van ¿cuántas? 6 características ya hemos mencionado. ¿Eh? Prudente. ¿Cuántos aquí son prudentes? Hay que ser prudentes. Eso hace parte del ministerio, hermano. En otra ocasión compartiremos una enseñanza titulada Recupera tu herramienta, donde la prudencia es una herramienta ministerial que no puede hacer falta en la agenda de un ministro de Dios. Porque por falta de prudencia se han destruido ministerios. ¿Sabía usted eso? Entonces dice, prudente. Pero ahora viene la 7ª característica. La última característica y la más importante de todas. Y dice, y Jehová. Gloria al Señor. Dice, y Jehová está con él. Mire, nada de las 6 cosas anteriores sirven de nada si la 7ª no está. La más importante característica es que Jehová esté con nosotros. Porque si Él está con nosotros, así usted cante como un gorgojo en una lata, Dios lo va a respaldar. Si Jehová está con nosotros, así usted toca así como un poco... ¿Cómo es que decimos? Bueno, ustedes los músicos saben más de esto. Cuando alguien se sale del... Un chambonazo. Un chambonazo. Así toque como un chambo. Si Dios está, hermano, Dios le guiará esas manos y lo llevará para que lo haga bien y no se le saque el tiempo y no tengan que detener la práctica porque hay uno que va por otro lado. ¿Verdad que sí? Jehová está con él. Esa es la más importante característica. Y Asaf descuidó esto, la vida espiritual, la de intimidad con Dios. Y Dios hace un llamado hoy a que superemos crisis por falta de altar. Mire, yo soy evangelista, hermano. Yo predico desde que soy niño, como les decía, y voy a donde Dios me lleve. Y es más, ahí dejé la corbata y mi esposa fue la que hizo que no me la colocara. Me dijo, mi amor, pero es en la casa de familia, los hermanos, no te la coloques, hace calor. Pero yo siempre que voy a predicar me coloco mi corbata y me coloco un saco, hermano. Yo, hermano Dagoberto. Una vez estuve por Ayapel predicando. Alguien se me acercó, un hermano, y me dijo, hermano, usted como que pensaba que la iglesia era muy grande, ¿verdad? Porque me vio con saco, corbata en la campaña, primera noche de campaña. Y yo le dije, no, hermana, ¿por qué lo dice? No, la iglesia era como de 50 miembros, más o menos, más las visitas. Yo le dije, yo no lo hago para la iglesia, ni para las personas, sino que yo he aprendido, hermanos, y el Espíritu Santo me enseñó a mí, que cuando yo prendo el televisor y coloco los canales de televisión, yo veo que los periodistas deportivos para hablar de fútbol, de cualquier deporte, usan saco y corbata. Ahora cuánto más yo que voy a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, no debo usar saco y corbata. Si somos embajadores del reino de los cielos, aquí en la tierra. Entonces ahí se quedó la corbata y bueno, obedecí la voz de mi esposa. Pero nosotros los que hemos aprendido de Dios, hermano, tenemos que saber y entender que lo de Dios es honorífico. Si usted está en el ministerio del Señor, siéntase privilegiado. Porque este honor, este ministerio, hermanos, es un privilegio que no lo tiene todo el mundo. Dios da los dones naturales y los espirituales, los da Dios. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo. Porque Dios le dio el don, el talento natural para llevar el balón y cuando lo lleva pareciera que lo tuviera pegado, hermano, a la pierna izquierda, ¿verdad? Cuando corre, un don natural. ¿Quién se lo dio? Dios. Michael Jordan en su época fue el mejor basquetbolista. ¿Quién le dio el talento a Michael Jordan? Dios. Dones naturales para ejecutar un instrumento, para hacer. El mundo está hoy y es triste que los cantores vallenatos en nuestra querida Colombia, aquí en Valledupar y en muchas partes, usen el talento, el don natural que Dios les ha dado para agradar al mundo. Porque lo que está en el mundo es, como dice Asaf, es un deslizadero. Cuando estaba en un deslizadero, un tobogán, usted va feliz y contento porque va disfrutando de la brisa y del agua, pero luego cae y se acabó la felicidad. Cuando cayó de cabeza en la piscina, ya ahí terminó el momento, es algo temporal. Pero el que está en Cristo dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Voy y dice Habacuc, Él hace mis pies como sierva, en las alturas me hace andar. Es decir, que vamos como la sierva,
¿verdad? La sierva es un animal que va brincando y cada vez se va elevando. Brinca más alto y más alto, de gloria en gloria. Así va el Hijo de Dios. Así va caminando con Dios. Gloria al Señor. Y mire esto, hermano. Asaf dice, yo tuve envidia de los impíos. ¿Por qué tuvo envidia? Porque se puso a mirar lo que no debe estar mirando un cristiano. ¿Verdad, no? ¿A dónde nos manda la Biblia a poner los ojos? ¿Cómo dice, hermano? Amén, gloria al Señor. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Puesto los ojos en Jesús. Mire, si aquí el líder de este ministerio es el hermano Dagoberto, si ustedes ponen los ojos en el hermano Dagoberto, todos es un error. Porque el día que el hermano caiga, todos ustedes también caerán en lo mismo, ¿verdad que sí? Pero si todos imitan su ejemplo, que es poner los ojos en Jesús, sabemos que Él anduvo en todo y aunque tentado en todo, nunca cayó, nunca pecó. Usted siempre tendrá un punto de referencia, no humano, sino espiritual. Fortaleza en el Señor, invencible. Ese es nuestro blanco perfecto. Gloria al Señor. Y Asaf dice, tuve envidia. Entonces dígale al que está a su lado, deja de mirar para donde no debes. Los cristianos, nada tenemos que estar mirando allá afuera. ¿Por qué, hermano? Porque el 7 mujeres del mundo, el que es rico, millonario, anda con mujeres para aquí. Y usted dice, pero ese hombre cualquier día, hermano, murió en un accidente o algo, se acabó y su alma al infierno. ¿Y qué dice este libro? ¿De qué le sirviera el hombre ganar a todo el mundo y al final perdió lo más importante? Por la eternidad sin Cristo. Pero usted, así viva, hermano, en la casita de cartón de barro más chiquita y más pequeña de Valledupar, el que tiene a Cristo lo tiene todo, porque Él es todo en nuestras vidas. Colosenses 2:10, en Él vosotros estáis completos. Gloria al Señor. Entonces, no tenemos nada que buscar. Mire, yo conozco en San Marcos, Sucre, tengo un amigo. Él toca con una violina. Ustedes conocen la violina, ¿verdad? Y vendía empanadas por las calles. Un día una joven lo abordó, él es un anciano ya, y le dijo, ¿usted es cristiano? Le dijo, sí. Si usted es cristiano y su Dios es el Dios el dueño del oro y de la plata, ¿por qué usted anda vendiendo empanadas por las calles con esas abarcas reventadas? Mire lo que le dijo esa joven. Él se quedó así pensativo un momento, pero luego le respondió y le dijo, sí, joven, es verdad que mi Dios es el dueño del oro y de la plata y que yo ando con estas abarcas reventadas. Pero sabe una cosa, joven, a mí mi Dios no me ha prometido nada en esta tierra, pero me ha prometido una mansión en el cielo, me ha prometido calles de oro, un mar de cristal donde yo voy a estar por la eternidad. Así que esto pasajero no me interesa. Es temporal, Él me lo ha prometido todo en el cielo. Ella se quedó así perpleja y dijo, ¿y cómo sabe que es verdad? Y él le dijo, sencillo, porque Él vino al mundo personalmente a declarármelo. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Ese es el mensaje más poderoso. ¿Habrá alguien más poderoso que Cristo en el mundo? No lo hay. Enséñeme a alguien mayor que Jesucristo y yo lo voy a escuchar. No lo hay, porque todos murieron, pero uno solo se levantó. Jesucristo el Señor. Y aunque va usted hoy a la tumba en Jerusalén, la tumba está vacía. No hay ni los huesos. Y dice la gente, ¿y dónde están los huesos? No, no hay huesos. Es la única tumba en el mundo que no están los huesos. ¿Por qué? Porque Él vive. Se levantó. El trono está lleno y la tumba está vacía. Porque Él vive. Gloria al Señor. Y mire esto, hermano, concluyendo un poco, dice Asaf, este hombre en crisis está hablando en este salmo y luego llega al verso 17 y dice, hasta que entrando en el santuario. ¿Qué tiene el santuario? Presencia de Dios, gloria al Señor. ¿Y cuál era el santuario en el Antiguo Testamento? Mire, el tabernáculo tenía un atrio exterior, ¿verdad? Que estaba forrado. Y estaba cubierto. Dentro de ese atrio exterior que estaba cubierto, cercado, es mejor la expresión, era cercado,
estaba el santuario. El santuario era una tienda construida, una carpa construida, estaba dividida en dos. El lugar santísimo, pero ese está afuera. Ya estamos hablando del santuario. El santuario son solo dos: el lugar santísimo y el lugar santo. Ese es el santuario, ¿comprende? Y afuera está el atrio exterior, y todo eso se le llama el tabernáculo, que es lo que usted quiso decir, hermano, el tabernáculo de reunión. Pero él está hablando del santuario. En el santuario estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban al lugar santo. Al santísimo solo entraba el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año. Y él está diciendo hasta que entrando en el santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario está la presencia y la gloria de Dios. Y estaba allí físicamente representada en el arca de Jehová. El arca del pacto, que tenía las dos tablas de piedra de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y a dónde se dirigió este hombre? Al lugar de la presencia de Dios. ¿A dónde nos tenemos que dirigir nosotros en medio de la prueba, de la lucha, de la soledad, de la angustia, de la crisis, cuando no entendemos cosas que pasan en nuestra familia? Cuando se murió un hijo y no entendemos por qué partió ese hijo, el papá, la mamá, no entiendo Dios. ¿A dónde me debo dirigir yo cuando no entiendo esto, lo que está pasando en mi vida? Al lugar de la presencia de Dios, hermanos, al altar de Dios. Porque en el altar, dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ello. Es decir, ahora este hombre recibió iluminación. ¿Cuántos aquí anhelan y les gusta predicar la palabra? Ustedes lo hacen a través del canto y sé que también a través de la Biblia. Para tener iluminación hay que ir al altar de Dios. Porque en el secreto de Dios, Dios revela los secretos, gloria al Señor. Porque en el secreto está el Espíritu de Dios, que conoce lo interno, lo misterioso y lo profundo de Dios. Pablo dice que así como el espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre, así el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. ¿Y cuál es ese Espíritu de Dios? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y Santiago dice, nos anhela celosamente. Hermanos, si ese Espíritu, siendo santo, siendo puro, siendo Dios, nos anhela a nosotros, que somos carne, que somos corruptos, que somos pecadores, ¿cuánto más nosotros no debemos anhelarlo a Él? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más no debemos anhelarlo a Él? Ahora yo quiero que usted escuche a un hombre que ha pasado por el altar. Versículo 18. Dice, comprendí el fin de ellos. 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Mire lo que comienza a decir ahora después que pasó por el altar. Cómo han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. ¿Quién está hablando aquí? Asaf. Es el mismo autor. Pero ¿qué le pasó a Asaf? Diga conmigo, pasó por el altar. ¿Y qué pasa cuando alguien pasa por el altar? Diga, es transformado. Por el lugar de la presencia es transformado. Dice el 19, cómo han caído de repente. El 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Mire todo lo que sentía este hombre, hermano. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Y a veces a los ministros les pasa y un pastor dice, aquella obra crece, lleva solo un año, ya tiene 300 miembros, yo tengo 10 años y no paso de los mismos 100. Y empieza a sentir como dice, punzadas en el corazón. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia delante de ti. ¿Quién está hablando aquí? Asaf. ¿Y qué sigue diciendo? Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. O sea, no se apartó. ¿Por qué? Porque apartarse de Dios es el peor negocio que puede cometer un cristiano. Yo voy a repetir eso otra vez, hermanos. Para usted que dice, hermano, es que yo estoy así como con un pie allá y otro acá, y a veces he sentido como ganas de irme del otro bando. Hermano, apartarse del Señor es el peor negocio que alguien puede hacer. ¿Por qué? Porque apartado de mí, nada podéis hacer. Eso dijo el Señor. Entonces mire lo que sigue diciendo Asaf.
Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya no desea la riqueza de los impíos. ¿Por qué? Porque pasó por el altar. Porque cuando alguien pasa por el altar, aprende que lo importante no es lo terrenal, sino lo espiritual. Porque a lo terrenal la Biblia le llama añadidura. Y a lo espiritual la Biblia lo llama bendición. Que permanece para siempre, dice la Biblia. Que esa es la bendición de Jehová. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán. Ahora lo entendió. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Qué le pasa al que se aparta de Dios, hermano? Perecerá. Es destruido, dice la Biblia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Gloria al Señor. Ese es el bien de nosotros, amén. ¿Cuál es la delicia del cristiano? Es estar en su presencia. Hermano, yo tengo un mensaje titulado El primer llamado. ¿Y sabe cuál es el primer llamado? No es a predicar, ni siquiera a cantar. El primer llamado es a estar con Él. Es a estar con Dios en intimidad. Marcos 1:35 dice, siendo muy oscuro, cuando todavía estaba oscuro, Él, Jesús, se apartaba a los montes y allí ¿qué? Oraba. Y la gente se pregunta cuál es el secreto de Jesús. Y hoy en día hay seminarios de eso, el secreto para la victoria. Los 7 niveles del Espíritu. Cosas así que son, verdad, llamativas. Pero titule usted ese seminario Intimidad con Dios. Oración de cercanía. No se le va a llenar. Eso pasa como el culto de oración en la iglesia, ¿verdad, hermano? Ayuno de 40 días, hermano, no se inscriben los 100 que esperábamos, sino por ahí unos 5, 8. Las 5 viejitas de la iglesia, hermano. ¿Qué pasa con los cultos de oración en las iglesias? El culto de oración, hermano, el culto de alabanza. Viene Dagoberto, el negrito Osorio. Mira, hermano, eso se llena así. ¿Verdad que sí? Porque nos gusta alabar a Dios y eso está bien. Pero hay otro espacio. Hermano, y yo valoro y los felicito a ustedes porque ustedes saquen este espacio para estar en ayuno, en búsqueda con Dios, en intimidad. Porque eso significa que todavía reconocen esa dependencia en Dios. Hay ministerios que ya parece que no tienen esa necesidad. Pero mientras sucede como el profeta y la viuda, mientras hayan vasijas vacías, el aceite seguirá fluyendo. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando las vasijas se acabaron, hermano. Pero mientras haya un corazón anheloso por Dios, mientras haya ministerios como este que digan, no estamos saciados todavía, queremos más, ¿qué hará el Señor? Seguirá fluyendo el aceite, seguirá fluyendo. El día que ustedes digan, ya no necesitamos más, ya no necesitamos más de Dios, ya ni para qué ayunar, para qué orar, si ya tenemos muchos seguidores en redes sociales y en el mundo y muchas invitaciones, la agenda está repleta, ¿para qué? Ese día, hermano, ese día el aceite cesará. Ese día se cantará, pero vuestra voz será solamente címbalo que retiñe, metal que resuena. Pero mientras se mantengan como en esta mañana en un ayuno, mientras predican que humildemente también alguien les comparta algo del evangelio, porque todos tenemos mucho para aprender y mucho para enseñar también. Y mientras mantengamos esa sencillez, esa humildad, hermano, el Espíritu seguirá como portentoso río, como cayó en Hechos capítulo 2 y ha seguido cayendo en toda la historia de la iglesia cristiana hasta hoy. Porque el que todavía lo anhela, todavía lo llena, gloria al Señor. ¿Cuántos lo anhelan aún? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y Asaf dijo aquí, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para hacer lo que mejor se sabe hacer con la alabanza y el vallenato y el canto a Dios. ¿Y qué es? ¿Qué dice ahí? Contar todas tus obras. ¿Qué es lo que hace el hermano Dagoberto? Los hermanos, ¿cómo es su nombre, hermano? El hermano Luis Puello
Pues yo por allá conozco como 2 Puellos. Pueden ser familia suya. Sí. Moralero. Puello, el hermano Luis Puello. ¿Qué es lo que hace cada uno de ustedes, usted varón, cada uno de ustedes que cantan, hermano? A través del canto contar las maravillas del Señor. Ustedes tienen una canción que dice: la tierra tiembla cuando la miras y los árboles te dan aplauso. Y ante tu presencia divina, ahí saltan los montes y collados. Así es, ¿verdad, hermano? Sadrach, Mesach y Abednego fueron un día echados en el fuego, pero no se le chamuscaron. Hay gente que no sabe qué significa chamuscaron. Acá en la costa sí sabemos eso. No se le chamuscaron ni una hebrita de los cabellos, y grande, maravilloso. Esa alabanza me gusta mucho, hermano. Mi esposa sabe que es la favorita de todas las que tiene el hermano Dagoberto. Grande y maravilloso, ¿verdad? Tiene un mensaje que es lo que dice Asaf aquí: para contar todas tus obras. Es decir, Asaf ahora ya no va a dedicar su boca a hablar de la riqueza de los impíos y que con creces logran los antojos de su alma. Ahora ya no le va a prestar la boca al diablo para decir que tiene envidia de los impíos. Ahora, ¿qué va a hacer Asaf? Contar las obras del Señor. ¿Por qué? Porque ya pasó por el altar. Y dijimos que cuando alguien pasa por el altar es transformado por Dios. Diga al que está a su lado: y pasa por el altar. Gloria al Señor, porque cuando pasas por el altar, del proceso al suceso, como dice la alabanza de este ministerio, ¿verdad? Porque pasa por el altar. Hermano, para terminar ya con esto, ¿cómo se supera la crisis por falta de altar? Sencillo, yendo al altar, a la intimidad. Miren, yo escucho muchos predicadores, hermanos, que han enseñado allá en Efesios, en Apocalipsis, perdón, el mensaje a Éfeso, cuando la Biblia habla del primer amor, ¿se acuerdan? Pero siempre escucho un enfoque al servicio ministerial. Y se vuelve al primer amor cuando predicabas, cuando cantabas, cuando llevabas la silla a la iglesia, cuando barrías el templo, cuando hacías esto, aquello, ibas por el mundo predicando, cantando, haciendo esto. Pero sabe, el primer amor al cual la Biblia se refiere en el mensaje a Éfeso no es ese. ¿Sabe cuál es? Es el de la intimidad. Es el de pasar tiempo con Dios. Es el de volver al altar de Dios. La palabra altar en el original hebreo significa lugar alto. Pero Abraham, siendo un hombre de altar, y era un hombre de altar porque a todo lugar donde Abraham llegaba, usted lee el libro de Génesis, va a encontrar que hacía 2 cosas. Número 1, levantaba un altar. Y número 2, ofrecía sacrificio y adoraba a Dios. Ser un hombre de altar. Entonces, un hombre de altar como Abraham, que fue llegado a ser llamado el padre de la fe, nos está enseñando que en todo lugar donde estemos debemos vivir una vida de altar. O sea, dile al que está a tu lado: Dios te llamó porque quiere que seas, dígaselo, un hombre de altar o mujer de altar, si es hombre o mujer, pero Dios quiere que seamos de altar. Porque ahí en la intimidad, y le voy a poner un ejemplo de ese primer amor a la iglesia de Éfeso. Él dice: yo tengo contigo, ¿verdad? Le alaba y le dice: eres esforzada, eres valiente, has encontrado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que era una iglesia de sana doctrina, ¿verdad que sí, hermano David? Y dice, te esmeras, te esfuerzas, trabajas, predicas, tienes sana doctrina y todo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es como un esposo que le dice a la esposa: mire esto, el esposo a la esposa le tiene carro, le tiene estudio a los hijos, le tiene la casa y le tiene la nevera llena, le tiene buena ropa, no le falta nada a la esposa, y él trabaja y se esfuerza y mantiene su familia. Pero un día la esposa se le acerca y le dice: mira, tú a mí me tienes casa, la nevera llena, los hijos están estudiando, ropa, a mí no me falta nada. Pero han pasado 3 años y tú y yo no tenemos una conversación íntima. Tú y yo ya no tenemos intimidad. Entonces, yo valoro mucho todo aquello, pero yo también quiero intimidad. ¿Me estoy haciendo entender lo que les quiero decir, hermano?
Entonces, el trabajo en la obra, el esforzarse, eso está bien. El llevar el mensaje cantado o predicado, como usted lo quiera, eso está bien, pero nunca se nos olvide que el altar de Dios es el lugar del ministro que ha sido llamado. Se supera la crisis por falta de altar, volviendo al altar. Vamos a ponernos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra en esta mañana. Dios mío, gracias por este espacio, este lugar. Dios mío, que en esta mañana ha sido especial porque tu presencia está en medio nuestro. Gracias por esta palabra que es refrigerio para nuestros huesos. Ella fortalece nuestra vida, nuestra alma. Ella nos llena, Dios amado, de fortaleza. Oh Dios mío, en esta mañana levantamos nuestras manos delante de ti. Dios mío, diciendo que somos, como la viuda dijo, vasijas vacías, para que el aceite del Espíritu Santo nos llene. Hermano, levante sus manos por un momento y diga: Señor, yo quiero permanecer en el altar, porque en el altar soy transformado. Cada vez que voy al altar soy transformado. Cada vez que voy al altar salgo diferente, salgo con mayor fuerza, salgo con mayor poder, salgo con más palabra, salgo con mayor inspiración para componer canciones, para cantar canciones, para entonar las canciones, para escribirlas, para tocar instrumentos, para predicar tu palabra. Cuando paso por el altar, ministerio de canto en esta mañana, Dios quiere que permanezcas en el altar. Acércate pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar respuesta oportuna, para el oportuno socorro, dice su palabra. Acércate al altar en esta mañana y di: Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mi boca. Yo quiero estar en el altar, porque el cántico nuevo no me faltará si permanezco en el altar. Oh, la inspiración no faltará si permanecemos en el altar. El impacto a las naciones no faltará si permanecemos en el altar. El altar es el secreto, ministro de Dios. El altar es el secreto, pastor, evangelista, cantor, músico. Tú que eres salmista, tú, oh gloria al Señor. El altar es tu lugar, es el lugar, porque eres el levita escogido para este tiempo, al cual, aunque no se le dio heredad terrenal, Dios ha dicho: yo Jehová soy su porción, yo Jehová soy su heredad, y no hay nada mayor que eso. Y Ramanda quita la babisha, quita la basoma, la bacaya. Oh, el Espíritu Santo está en esta mañana en medio nuestro. Dale gracias a Él por su presencia. Dile: gracias, Señor, gracias, Señor. Dale gracias, dígale gracias por ese llamado, papá. Dígale gracias por este talento, gracias por este don. Reconózcale y dígale gracias, porque aunque no éramos dignos, tú me llamaste, Señor, y me has hecho digno. Dígale gracias, papá, porque tú lo has hecho en mi vida. Yo quiero permanecer en el altar y vivir, oh gloria al Señor, esa vida de altar, porque la crisis por falta de altar tocó a Asaf y toca hoy muchos corazones. Pero cuando estos se vuelven al altar, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Oh, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, por los cantos que hemos podido entonar, Señor. Gracias por tu presencia, divino Espíritu Santo de Dios. Sigue tomando el tiempo que resta en este lugar, este tiempo de ayuno, este tiempo que es para ti, Señor amado. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano?